Y así llegamos al punto donde la historia deja de ser solo una carrera musical y empieza a sentirse como una era cuidadosamente construida. Con el lanzamiento de MP3, Emilia da un giro claro hacia el pop. El nombre del disco hace referencia directa a los años 2000, una época que marcó su crecimiento, aunque más que una reconstrucción fiel de esa nostalgia, el proyecto parece apoyarse en esa estética que hoy vuelve a estar en tendencia. A lo largo del disco se perciben influencias del pop y el dance de otras épocas, con canciones como GTA o la original, donde se recuperan sonidos que no dominan el panorama actual, pero que aquí se reinterpretan con una producción moderna. En general, el álbum se sostiene sobre bases bailables con una estética sonora bastante clara. Visualmente, el concepto intenta replicar elementos de los 2000, formatos de vídeo tipo MTV, introducciones con créditos, encuadres específicos. Sin embargo, esa intención convive con elementos actuales, vestuario, escenografía, styling, que generan cierto contraste. Más que una recreación exacta, parece una reinterpretación contemporánea. En cuanto a las letras, el disco mantiene una línea bastante consistente con lo que Emilia ya venía trabajando: temas de éxito, estilo de vida y autoafirmación. Esto hace que, aunque el concepto visual apunte hacia la nostalgia, el contenido lírico no necesariamente siga esa misma dirección. Aún así, el proyecto logra algo importante: construir una era. Y eso no es menor. Dentro de la escena argentina, y aquí es importante aclarar que estamos hablando en este contexto para tener una referencia local, no siempre se ve este nivel de cohesión entre estética, lanzamientos y narrativa. Artistas como Lali o Miranda ya venían trabajando el pop desde hace años, pero Emilia logra integrarse a esa línea con una propuesta propia. El disco tuvo un impacto fuerte, impulsado tanto por sus sencillos como por otras canciones que también lograron visibilidad. Además, acompañó el lanzamiento con visualizers para prácticamente todo el álbum, reforzando la idea de que esto no eran canciones sueltas, sino un proyecto completo. A nivel imagen, Emilia sigue consolidando una estética muy definida, colores vibrantes, looks llamativos, una presencia escénica que roza lo caricaturesco. Esto también se refleja en su público, donde conviven distintas edades, aunque visualmente hay elementos que pueden percibirse como más cercanos a una estética juvenil. Tras el lanzamiento, anunció una gira por Latinoamérica y España que tuvo una recepción bastante fuerte. En Argentina, por ejemplo, logró agotar múltiples fechas en el Movistar Arena y sumar funciones adicionales en el Estadio Vélez debido a la demanda. Más allá de opiniones, hay algo que se vuelve evidente: Emilia funciona en vivo. Tiene presencia, carisma y control del escenario. Y cuando parecía que todo empezaba a alinearse, llega 2024. Y ahí, la historia cambia de tono otra vez. Arrancamos 2024, y el clima ya no era de celebración. Era de tensión. Todo estalla con un momento que parecía menor, pero que en Argentina tocó una fibra muy profunda. Durante una conferencia de prensa, le preguntan qué opina, como mujer y como artista, sobre los recortes al presupuesto de cultura tras la llegada al poder de... Su respuesta: silencio. Y, casi de inmediato, su equipo interviene para frenar cualquier pregunta relacionada con política. En otro contexto, quizá pasaba desapercibido. Pero no en Argentina. Para entender por qué esto explotó, hay que entender una cosa: en la historia cultural argentina, los artistas no suelen ser neutrales. La música ha sido, durante décadas, una forma de resistencia, memoria y postura. Nombres como O no solo hicieron música, narraron crisis, dictaduras, heridas colectivas. Más recientemente, artistas como O han tomado posturas claras, sabiendo que eso implica tanto apoyo como rechazo. Porque ese es el punto clave: Argentina hoy está profundamente polarizada. Hablar te posiciona. Pero callar, también. Y ahí es donde Emilia queda en el centro del huracán. Por un lado, se puede entender la incomodidad. Hoy, cualquier declaración pública se convierte en munición. Nadie sale ileso. Pero por otro, su silencio fue leído como una estrategia: no perder público, no incomodar sponsors, no tomar riesgos. Y eso, para muchos, fue el verdadero problema. Sobre todo considerando su historia. Emilia no viene de una élite cerrada de la industria. Es una chica de Nogoyá, criada en un contexto común, formada en espacios públicos.
Su narrativa siempre fue la de alguien que construyó su camino desde abajo. Y ahí es donde el público empieza a exigir coherencia. Pero Emilia jugaba otro papel en el imaginario colectivo. Y mientras tanto, otra figura entra indirectamente en escena. Ante la misma pregunta sobre la situación del país, María sí responde. Habla de la importancia de expresarse, de no quedarse callada. No menciona a nadie, pero el timing dice más que las palabras. Internet hace el resto. De pronto, ya no es solo política. Es narrativa. ¿Quién habla? ¿Quién calla? ¿Quién se posiciona? ¿Y quién está jugando a dos puntas? El contexto lo vuelve aún más delicado. Durante 2023, Emilia había consolidado una imagen muy ligada al pop, a lo performático, pero también a ciertos códigos culturales que conectan con audiencias específicas, incluida parte de la comunidad LGBT. Por eso, el contraste entre ese discurso artístico y el silencio político generó aún más ruido. Pero la historia no termina ahí. Poco después, resurge otro conflicto, el de los emprendimientos. Un pequeño negocio de Tucumán anuncia que dejará de vender productos relacionados con Emilia tras recibir contacto del equipo legal de la artista por uso de su imagen. La reacción en redes es inmediata. Se reabre un tema viejo: ¿qué pasa con los emprendedores que han intentado trabajar con su imagen? Las comparaciones vuelven, otra vez con María Becerra, quien en su momento había apoyado públicamente negocios similares. Días después, Emilia responde. Dice que no estaba al tanto, pide disculpas y aclara que no busca perjudicar a nadie. Algunos lo aceptan. Otros no. Y mientras la conversación sigue creciendo, aparece otro elemento más en este tablero que ya parece una novela: rumores de tensiones, unfollows, indirectas, nombres que se cruzan una y otra vez. Entre ellos, otra vez, y también. Nada confirmado. Todo observado. Pero suficiente para que el público empiece a preguntarse. ¿Esto es coincidencia, o estamos viendo el inicio de un conflicto más grande? Y ahí es donde la historia deja de ser solo sobre música. Y se convierte en algo mucho más interesante. Y justo cuando parecía que la historia empezaba a encontrar cierta estabilidad, 2024 llega con nuevos capítulos, nuevos rumores, y un plot twist que nadie pidió, pero todos comentaron. Durante este año, mantiene su presencia con varias colaboraciones. Entre ellas, Tu Foto Remix, que pasó sin demasiado impacto más allá del momento, y Perdonarte para qué, junto a una cumbia pegadiza que logró posicionarse bastante bien y sumar números sólidos en plataformas. Sin embargo, lo interesante viene con sus lanzamientos en solitario. Primero llega La Playlist, una canción que claramente intenta mantenerse dentro de la estética de su era MP3, sonidos electro dance, referencias visuales 2000eras y esa imagen plástica que ya se había vuelto parte de su marca. Pero aquí empieza a sentirse algo distinto. Más que evolución, parece repetición. Como si el proyecto anterior no hubiera cerrado del todo y ya se estuviera estirando más de la cuenta. Y luego, llega la canción Novio Gangsta. Una pieza que, desde el primer momento, dio de qué hablar. No solo por su sonido, que sigue esa línea pop con tintes urbanos, sino por su narrativa. La canción pinta una figura masculina intensa, casi caricaturesca, peligrosa, rebelde, gangsta. Y aunque claramente se interpreta como una referencia a, lo que realmente encendió la conversación fue la letra. Expresiones muy propias de Internet, frases que normalmente viven en Twitter o en memes, empiezan a aparecer dentro de la canción. Y ahí es donde el público se divide: para algunos es fresco y actual, para otros rompe completamente la ilusión estética que la canción intenta construir. Pero si algo convirtió a Novio Gangsta en un fenómeno, no fue solo la música. Fue el timing. Apenas una semana después del lanzamiento comienza a circular un rumor, una supuesta ruptura entre Emilia y Duki, acompañada de una posible infidelidad. Internet hizo lo suyo. TikTok, Twitter, streams, todo el mundo hablando del tema. El clásico fuego cruzado de teorías, edits y especulación. El resultado: un pico de atención brutal. Aunque el rumor nunca se confirmó de manera sólida y eventualmente perdió fuerza, el impacto ya estaba hecho. Mucha gente incluso llegó a asumir que todo formaba parte de una estrategia promocional. Una coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad, o tal vez no. Y aquí es donde la narrativa se pone interesante. Porque más allá de si fue marketing o simplemente timing desafortunado, lo cierto es que Novio Gangsta no solo funcionó como canción, sino como evento.
Se habló, se discutió, se analizó. Y en la industria actual, eso, muchas veces, vale tanto como un hit. Pero claro, cuando la música y la vida personal empiezan a mezclarse tanto, la línea entre artista y personaje se vuelve cada vez más difusa. Y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Estamos viendo una estrategia perfectamente calculada o una historia que simplemente se salió de control? Te lo voy a bajar claro, sin maquillaje ni fanatismo, esto fue ruido, pero del que vende. Auricular que también le fue a Novio Gangsta. La canción sí pegó, pero no fue un mega hit histórico, más bien un éxito sólido dentro de su era. En sus primeros días ya superaba 5 millones de reproducciones. Se volvió trend en redes y parte importante del show en vivo, Vélez, gira, etc. Paréntesis que cierra. Funcionó muy bien por el factor morbo más narrativa romántica con Duki. Traducción corporativa. Índice hacia derecha no fue el hit más grande de su carrera. Índice hacia derecha pero fue estratégico, rentable y altamente conversable. O sea, no solo era música, era contenido. Guión. Fuego y el rumor de infidelidad. Aquí se puso sabroso. Esto sí fue otro nivel. Literalmente, se filtraron supuestos chats de Duki con otra chica, se viralizaron en Twitter, TikTok y medios. En cuestión de horas se empezó a hablar de ruptura, crisis, ya terminaron, ella está devastada, incluso algunos medios aseguraban que ella había decidido dejarlo y al mismo tiempo, otros decían que seguían juntos. Aparecieron fotos de ellos en Miami como si nada, ninguno habló directamente del tema. Resultado, índice hacia derecha, una semana entera de caos mediático, índice hacia derecha, fans divididos, índice hacia derecha, TikTok explotado, índice hacia derecha, programas de chisme viviendo su mejor vida, cerebro, lectura. Esto fue lo que realmente pasó a nivel narrativa, la canción igual a romance idealizado, el rumor igual a traición, crisis, el timing igual a sospechosamente cercano, y ahí es donde el público dijo, esto parece marketing, pero también podría ser real, porque ojo, los chats sí existieron según varios reportes, pero nunca se confirmó oficialmente una infidelidad y la relación no terminó públicamente, es decir, zona gris perfecta para el chisme como lo fue Poderosa, mayor que justo cuando Emilia le dedica una canción a su novio Gangsta, el internet empieza a preguntarse si ese novio no era tan fiel como parecía. En esta etapa, Emilia Mernes comienza a consolidar una nueva dirección en su carrera, marcada por una fuerte influencia del funk brasileño y una sensación de repetición en su propuesta musical. Colabora con Tiago PZK y Anitta en Alegría, que supera los 150 millones de reproducciones en Spotify y marca el inicio de esta etapa más orientada hacia sonidos brasileños. Luego lanza Bunda, junto a Luísa Sonza, una canción pegadiza pero más repetitiva, con una propuesta más explícita tanto en lo visual como en lo lírico. Esta tendencia genera cierto desgaste en parte del público, especialmente al compararla con trabajos anteriores como No se ve, que ofrecían una mezcla más rica de elementos. En paralelo, su impacto cultural se refleja incluso en respuestas dentro de la industria, como El Gordo, de Marilina Bertoldi, una propuesta irónica que dialoga indirectamente con este tipo de canciones repetitivas. Más adelante, lanza Blackout, junto a Tini y Nicki Nicole, una colaboración muy esperada que, sin embargo, no logra cumplir con las expectativas del público. La canción es percibida como poco innovadora y recibe críticas, especialmente por su enfoque visual y estético. Otras colaboraciones como el remix de Motiña 2.0 con Luísa Sonza y Trapo Sucio con Yami Safdie tampoco logran gran recepción. Finalmente, uno de los momentos más comentados es Pasarela, junto a Six X. Esta colaboración abre un debate en redes sobre la dirección artística de Emilia. Mientras ambas artistas manejan una estética sexualizada, el contraste radica en el enfoque. Six X construye una identidad más alternativa y dirigida a un público adulto, mientras que Emilia mantiene una imagen más ligada al mainstream, lo que genera cuestionamientos sobre coherencia y público objetivo. En conjunto, esta etapa muestra a Emilia explorando una imagen más madura y provocadora, pero también enfrentando críticas por repetición, falta de innovación y cierta desconexión entre su estética, su música y su audiencia. Y cuando parecía que ya habíamos visto todas las caras de esta historia, llega el capítulo más reciente. El más incómodo. El más contradictorio. Hablamos del EP Perfecta de... Un proyecto que no solo dio de qué hablar, sino que, en muchos sentidos, encendió aún más el debate alrededor de su figura. Todo comienza con el anuncio.
Una publicación en redes que resume, casi como un manifiesto, la idea central del EP: ser perfecta, verse perfecta, tener el cuerpo perfecto, la vida perfecta, y los números perfectos. Un mensaje que claramente apunta a la ironía. O al menos, esa era la intención. Porque aquí es donde empieza el ruido. Tras las críticas que Emilia venía recibiendo, por su imagen, por su música, por su dirección artística, este EP parece intentar dar un giro. Una especie de respuesta al público. Una reflexión sobre la perfección, la exposición y la presión mediática. El problema es la ejecución. Dentro del EP encontramos canciones como Beautiful, que mantiene un sonido pop en la línea de MP3 pero sin un rastro claro de sátira. La narrativa sigue siendo la misma: belleza, perfección, estatus. No hay un quiebre evidente con lo anterior. Después llega Servidora. Y acá sí aparece algo distinto. En ciertas líneas se empieza a notar una intención más crítica: la pérdida de privacidad, la exposición constante, la sensación de ya no pertenecerse a uno mismo. La idea de convertirse en producto. En contenido. En La Servidora. Hay conceptos interesantes. Hay frases que apuntan a algo más profundo. Pero nuevamente, no termina de sostenerse. Porque el discurso se mezcla constantemente con la misma narrativa de siempre: éxito, superioridad, validación externa. Y esa mezcla genera una sensación de contradicción difícil de ignorar. Y finalmente, perfectas. La canción que cierra el EP y que, en teoría, debería ser la conclusión emocional del proyecto. Aquí Emilia plantea dudas, inseguridades, cuestionamientos sobre los estándares de belleza y la presión de la industria. En el vídeo, incluso, vemos una estética más introspectiva, despojándose, en apariencia, del personaje, rodeada de logros pero con una sensación de vacío. Sobre el papel, la idea es clara: mostrar el costo de la perfección. Pero en la práctica, no termina de impactar. Porque después de todo un EP donde predominan los mismos mensajes superficiales, este intento de introspección llega tarde o, al menos, no lo suficientemente desarrollado como para cambiar la narrativa. Y ahí está el verdadero conflicto. No es que la idea sea mala. Es que parece incompleta. Como si el proyecto quisiera ser una crítica, pero sin soltar del todo aquello que está criticando. Como si quisiera cuestionar la imagen, mientras la sigue reforzando. Al final, lo que queda es una sensación de choque entre lo que se dice y lo que se hace. Entre el concepto y la ejecución. Y eso abre una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Este EP es una autocrítica real, o simplemente otra capa más dentro del mismo personaje? Y ahora sí, llegamos al punto de quiebre. El verdadero motivo detrás de este vídeo. Porque más allá de la música, las eras y los conceptos, lo que terminó de encender todo fue el drama. Las controversias. Y una pregunta que empezó a repetirse en redes como eco incómodo. ¿Por qué tantas personas parecen estar en contra de? Todo explotó cuando varias figuras importantes dejaron de seguirla en Instagram en un periodo muy corto de tiempo. Entre ellas, incluso. No fue exactamente el mismo día, pero sí lo suficientemente seguido como para que Internet hiciera lo suyo: teorías, rumores y una narrativa que empezaba a tomar forma. La razón. Ahí es donde la historia se vuelve difusa. Una de las teorías más comentadas apunta a un evento mucho más antiguo: la famosa fiesta de la selección argentina tras ganar el Mundial en 2022, conocida como la fiesta de la Escaloneta. Un evento privado donde convivieron jugadores, familias y figuras cercanas. Según algunas versiones, la presencia de Emilia en esa fiesta no fue bien recibida por ciertas parejas de jugadores. Se habló de actitudes, de miradas, de incomodidad. Pero hay un detalle clave: esto ocurrió años antes. Entonces, ¿por qué ahora? Aquí entran dos posibilidades. O esa fiesta no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando hoy, o fue solo el primer capítulo de algo que siguió creciendo en silencio. Y todo indica que es la segunda. Porque poco a poco empezaron a salir más versiones. Más historias. Más piezas de un rompecabezas que, de repente, parecía tener demasiados bordes. Uno de los conflictos más fuertes involucra a María Becerra.
Según rumores que circularon con fuerza, Emilia habría tenido un rol indirecto en tensiones dentro del grupo conocido como Los del Espacio, colectivo artístico del que María formaba parte junto a otros nombres importantes. Se llegó a decir que, el mismo día del histórico concierto de María en River Plate, hubo conflictos internos en el grupo que la afectaron emocionalmente. Incluso versiones señalan que recibió llamadas informándole que ya no formaba parte del círculo. Todo esto, supuestamente, habría impactado en su estado anímico ese día. Pruebas concretas, no. Narrativa potente, muchísima. A esto se suman otros detalles que alimentaron la percepción pública. Por ejemplo, cuando María terminó su relación con Russell King, en medio de una polémica por infidelidad, Emilia decidió colaborar con él poco después. Para muchos, eso no cayó bien, considerando la cercanía previa entre ambas artistas. Y así, pequeñas acciones comenzaron a construir una imagen. Una acumulación de momentos que, vistos en conjunto, empezaron a generar ruido. Pero si hay otra figura clave en esta historia, es porque lo que más sorprendió al público fue el cambio radical en su relación con Emilia. Tini y Emilia asaron de mostrarse cercanas, de apoyarse públicamente, a una distancia total. El detonante. No uno, sino varios. Se habló de tensiones profesionales, desde la incorporación de bailarines y miembros de equipo que antes trabajaban con Tini, hasta decisiones creativas que generaron incomodidad. Incluso hay quienes señalan que una de las canciones más importantes del álbum MP3, la original, tiene una conexión directa con el círculo creativo de Tini, lo que alimentó aún más la narrativa de conflicto. Y en medio de todo esto, surge una etiqueta peligrosa. La de alguien que no solo compite, sino que absorbe. Equipo, ideas, espacios. Una percepción que, justa o no, empezó a instalarse con fuerza. Ahora bien, hay que decirlo como es. Gran parte de esta historia se construye sobre rumores, interpretaciones y coincidencias. Pero en la era digital, eso muchas veces es suficiente. Porque al final, en este juego de percepciones, no siempre gana quien tiene la razón, sino quien queda mejor en la historia. Y aquí es donde la pregunta deja de ser simple chisme, y se convierte en algo mucho más interesante. ¿Estamos viendo una serie de malentendidos amplificados por Internet, o realmente hay un patrón detrás de todo esto? Y si creías que esto ya no podía ponerse más intenso, tranquila, porque aquí es donde todo termina de explotar. Para entender bien lo que está pasando hoy con Emilia Mernes, hay que mirar hacia atrás, porque hay patrones. Su historia no empieza sola. Todo arranca con Fer Vázquez, cantante de rumba y creador de Marama. Él le da su primera oportunidad cuando la anterior vocalista abandona el grupo. Se conocen, se enamoran, hacen pública la relación. Él la impulsa, le presenta a su representante, la conecta con Sony Music en Miami, y su carrera despega. ¿Y qué pasa justo cuando despega? Emilia lo deja. Sin rodeos. Y claro, cuando esa historia resurge en medio de todo este escándalo, mucha gente empieza a decir: esto ya lo hizo antes. Guión. Pero el drama no termina ahí. Otra figura clave es Nicki Nicole, quien también deja de seguir a Emilia en Instagram, y automáticamente Internet hace lo suyo, teorías, conspiraciones, análisis tipo FBI. Aunque Nicki sale a decir que le hackearon la cuenta. Y ojo, no fue cualquier hackeo, dejaron de seguir gente, enviaron mensajes comprometedores, y hasta le borraron su canal de difusión con más de 1 millón de seguidores. Un caos. Guión. Después aparece Kachu, pero ella juega otro juego. No se pone ni de un lado ni del otro. Ella dice: voy a ir más allá, y me voy a... Conmigo es el patriarcado. Literalmente declara que la rivalidad femenina no es casualidad, que es un sistema que divide a las mujeres. Un discurso que algunos compraron, y otros sintieron completamente fuera de lugar. Guión. Y mientras tanto, el ambiente se vuelve cada vez más pesado. Porque según programas de espectáculos, Emilia está afectada. Triste. Golpeada. Y no es para menos. Porque hoy por hoy, guste o no, se convirtió en una de las artistas más criticadas del país. Si hace funk brasileño, la critican. Si deja de hacerlo, también. Si no, también. No hay forma de ganar. Y aquí entra un contraste que es imposible ignorar. Duki, su pareja.
Mientras él es visto como un pilar de la música argentina, ella es vista como todo lo contrario. Pero lo que realmente empeoró todo fue lo siguiente. En medio de la polémica, Emilia pierde más de 500.000 de seguidores en horas. Y en lugar de dejarlo pasar, empieza a comprar bots. Y eso fue gasolina al fuego. Porque ya venía siendo criticada por supuestamente inflar números en plataformas como Spotify. Y cuando la plataforma hizo limpieza de cuentas falsas, sus canciones dejaron de aparecer en rankings donde antes dominaban. Entonces la narrativa se arma sola. No es real, comillas. Y en internet eso es sentencia. Todo esto explotó de la nada. Difícil creerlo. Mi lectura, y la de muchos, es que tuvo que haber pasado algo muy fuerte detrás de cámaras. Algo lo suficientemente serio como para que otras artistas decidieran tomar distancia, aunque eso implicara enfrentarse indirectamente a alguien como Duki. Porque si antes nadie decía nada, y de repente todas se alejan, no es coincidencia. Ahora, también existe otra teoría. Y es la más cínica de todas. Que esto sea marketing. Que todo esté armado. Que sea una estrategia para generar ruido, conversación, atención. Porque sí, el morbo vende. Pero aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Vale la pena? Porque una cosa es generar hype y otra muy distinta es destruir tu reputación en el proceso. Guión. Y con esto cerramos el círculo. La historia de Emilia Mernes no es solo la historia de una artista. Es la historia de lo que pasa cuando el éxito llega rápido, cuando la imagen pesa más que la esencia, y cuando el público decide dejar de aplaudir y empezar a cuestionar. Es víctima. Es estratega. Es simplemente humana en medio de una industria que devora.